En esta cuarta temporada tenemos como colaboradores en Play Cultura Editorial Sargantana, algo que ya sabéis que nos apasiona. Lo siento, chicos, es el momento peloteo que estábamos diciendo, porque nos encanta tener, si nos gustan los libros, nos gusta la literatura y nos gustan las propuestas sobre Valencia, pues vamos, flipáis cuando Sargantana está con nosotros y este es su espacio. Hoy además tenemos una sección más valenciana que nunca. Hoy tenemos un programa muy valenciano, chicos, o sea, culturalmente valenciano increíble. Mola, ¿eh? Hoy el libro del que vamos a hablar en Valencia en los libros es Paella Lovers, que tenemos que decir ya que está arrasando desde la presentación en cuanto que qué hay más valenciano que la paella. Pues para hablar de qué hay más valenciano que la paella y para hablar de paellas y para hablar de Paella Lovers estamos con David Montero, que está aquí, que es su autor, y pues bienvenido a Play Cultura. Pues nada, muchas gracias por invitarme a vuestro programa y en primer lugar buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el libro de Paella Lovers. Soy más conocido en las redes sociales como Rice Paella, que todo eso me ha venido un poco más para hacer lo que es el libro. Muy bien. Y a raíz de ahí, pues un poco a la demanda de los seguidores, nos pusimos en contacto se puso en contacto con nosotros la editorial Sargantana y nos dijo, oye, ¿queréis hacer un libro tal? Y todo comenzó así y la verdad es que súper contentos. Porque la verdad es que está separado por temporadas para que los arroces se puedan hacer cada uno con los ingredientes de temporada para que salgan más económicos. Y luego aparte son arroces diferentes cocinados en paella, que aquí en Valencia eso es un poco... Claro, un arroz poco locura, con cosas. un poco La locura. gente dice arroz con cosas. Y es que David es maestro arrocero, sabe de qué está hablando. Y nos puede decir desde cómo hacer una paella tradicional hasta cómo hacer una paella diferente. Exacto. A ver, de momento, paella diferente, vamos a decir que es un arroz diferente cocinado Exacto, en arroz. paella. Ay, muy bien. Vale, porque sí que es verdad que a ver, yo soy valenciano y hay mucho purista y todo eso. Yo creo que sí que es verdad que yo también con este libro quiero dar un poco una vuelta a la paella. Y cuando hablamos de paella valenciana, evidentemente tiene que tener los ingredientes de la paella valenciana. Eso es. Pero tenemos que empezar a romper un poco los tabús y eso, y que le podamos llamar una paella, aunque sea otra cosa cocinada. Y la verdad es que bueno, que con este libro pues poder expresar eso pues está muy bien. Yo lo que hago es, con los arroces que hago diferentes, lo que trato de... O sea, siempre mantienen la esencia de los arroces tradicionales valencianos. Ajá. Donde el mayor protagonista de los ingredientes es siempre el arroz. El arroz. Que se vean todos los ingredientes integrados entre sí en la paella, que no se vea una montaña de proteína que digas, ostras, que esto es una barbaridad. ¿Sabes? Entonces, si mantiene siempre la esencia esta de nuestros arroces tradicionales, pues yo, con eso, con la fotografía que hago, me he ganado un poquito el cariño de los valencianos. Y la verdad es que no estoy teniendo muy mala crítica. No, yo creo que bien. ninguna mala crítica. ¿Cuántas veces en la presentación del libro o que te hayas encontrado con gente por ahí te han preguntado, ay, pero es que el arroz no me queda, o ¿qué tengo que poner primero? O ¿cuántas veces te ha pasado? ¿No te han pedido consejos A ver, a muerte? Mira, a través de las redes sociales, como comentaba antes, sobre todo en Instagram, Sí. al tener tantos seguidores ahí, Claro. ahí cada 2 por 3 me preguntan. Que ahora ya el libro me ha salvado porque digo, mira, os compráis el libro y así lo tenemos solucionado. Ahí en la página 100, no sé cuánto, Sí, encontrarás el truco exacto. para... En el libro te explica, pues, cómo limpiar la paella, que para nosotros eso es algo que es... Muy que importante. dices, que yo lo sé, que le tengo que poner luego el aceitito y ya lo Claro. tengo claro. Pero a la gente del extranjero me dice, es que luego la limpio y se me queda naranja. Pues tienes que poner el aceite, las medidas de la paella para que te quede el arroz finito, la cantidad de arroz, qué aceite usar, o sea, un montón, millones de preguntas que no te puedes ni imaginar. Y con el libro, pues, todas esas dudas, pues la verdad es que está muy bien porque así se aclaran. Cuando te proponen, vale, hacemos un libro sobre paella, lo primero que se te ocurre, ¿qué es? Lo primero. A ver, lo primero, estaba en casa y digo, hermano, madre mía, que me están diciendo desde la editorial Sargantana escribir un libro, ¿estamos locos o qué? Y o sea, súper contento, eso es lo primero que te pasa por la cabeza. Claro. Y luego ¿Vale? ya organizas ideas. Sí, a ver, yo lo bueno que tenía, que yo la galería fotográfica ya la tenía. Ah, muy bien. Vale, lo único que me faltaba era plasmar las recetas. Vale, yo pues estoy acostumbrado a cocinar, pero no estoy acostumbrado a escribir. Ujú. Lo que pasa es que quería que fuera un libro diferente, que no estuvieran las recetas puestas, las típicas, pues 100 gramos de tal. Entonces, cada receta contiene una introducción, una pequeña historia, un poquito de una esencia de mí, porque quería que, aparte que la gente también un poco, transmitirle un poco mi esencia. Claro. Y a raíz del libro, pues ahí, pues, está todo plasmado. Y fue, pues eso, fue alegría y fue, pues decir, madre mía, el trabajo que me queda por delante de la organización de recetas, porque claro, yo lo
Lo bueno que tenía las galerías de fotos, pero lo malo que tenía que no me apuntaba las recetas que hacía. Entonces, claro. Hay arroces que no me apuntaban las recetas y al escribirlo he tenido que volver a hacer esos arroces para coger las medidas perfectas, porque claro, a la hora de escribir y redactar la receta tienes que ponerle todo muy bien y muy medido. Vaya tela, chicos. Seguro que tenéis alguna pregunta que hacerle sobre cómo hacer algún tipo de arroz. Sé que sí. Yo te quería preguntar, bueno, yo soy vegetariano, entonces, primero, pues, ¿qué piensa un maestro, un experto en paellas, ¿no? Acerca de si hay un poco opciones, ¿no? Porque yo voy ahora a cualquier sitio a pedir una paella vegetariana y siempre como que choca, ¿no? La idea de decir, bueno, no tiene conejo, no tiene tampoco pollo. Entonces, ¿qué me recomiendas a mí para ir a algún sitio y pues un poco transmitirle al camarero mis opciones? A ver, yo por ejemplo al hacer arroces diferentes sí que es verdad que digo, yo no tengo restaurante porque en estos momentos pues no quiero, porque el mundo de la hostelería es muy sacrificado y me gusta, pero no me gusta tanto como para tenerlo. Pero sí que es verdad que si tú en un restaurante no entiendo cómo no ponen un arroz vegetariano, porque en el libro, por ejemplo, hay una receta que es un arroz del señoret y es vegetariano. Y o sea, tú lo ves y es totalmente como si fuera un arroz del señoret con sus gambitas. Son unas falsas gambas que son esas con almidón de patata y con extracto de alga, que las puedes comprar en cualquier tienda oriental. Y visualmente, en vez de sepia, tiene tacos de navicol. ¿Vale? Bueno. Y con un caldito de verduras, le pongo pimentón y tomate de fritito para que se coja ese color rojo. Y tú visualmente es un arroz del señoret. Y a un vegano, pues oye, porque no se puede comer una paella ahí como Dios manda. Estamos. Y luego hay otra receta, que bueno, esa no está en el libro, pero esa es para la próxima vez. Nos la apuntamos. Vale. Entonces, llamaremos a Paz luego diciéndole, oye, yo quiero... Vale, entonces, hay unas mazorcas negras que venden, que las utilizan por Perú para hacer como unas bebidas que se toman ellos. Pues esas mazorcas las metes en un caldo de verduras, haces un caldo negro y te puedes hacer un arroz negro, que visualmente es un arroz negro y realmente no tiene nada de marisco y es totalmente vegano. Y lo que le puse por encima un poco de granada y de pimiento cortado muy, muy finito por encima crudo y está espectacular. Bueno, me está entrando un hambre solo de escucharlo. O sea que hay muchísimas propuestas. Luego también hago una que es una que a mí mucho, que es una fideuá cocinada con agua de coco, pero sí que es verdad que la fusiono con caldo de pescado. Para los pescatarianos sí, si eres totalmente vegano no. Pero sí que también es una buena solución y está súper rica. Hace nada, de hecho cuando estabas hablando, Sergio, estábamos viendo las fotos de Instagram y bueno, aguacate con el arroz. ¿Qué no le podemos poner a un arroz hecho en paella? Yo creo que realmente el arroz es tan sufrido que le podemos poner cualquier ingrediente. A ver, sí que es verdad que una le puse mango y el mango no me moló la textura en boca, ¿vale? Yo voy probando. Sí que es verdad que el aguacate casa súper bien. Pues, o sea, ese arroz lo hago con sepia, con cebolla caramelizada y el aguacate. Y queda muy bueno. O igualmente puedes hacer un arroz negro, vaciar los aguacates, le quitas el hueso, lo rellenas de arroz negro, le pones un puntito de alioli y una gambita encima y te estás comiendo un entrante con arroz y con aguacate que está espectacular porque el aguacate y el arroz casa muy bien. Y eso no sé qué estaba diciendo, me he perdido. Nosotros que nos hemos quedado con la boca abierta. Yo tenía comprada cena en casa, pero que me están entrando ganas de comprarte el libro y cocinar, ¿a que sí? Sí, no, lo digo en serio. Bueno, es un libro que está teniendo una acogida increíble por el propio hecho de que en Valencia, arroz. Y por mucho que queramos, por mucho que digamos, bueno, nos encanta el arroz. Y tenemos no solo la paella es tradicional en Valencia, tenemos los pimientos rellenos, el arroz al horno. Tenemos tal cantidad de arroces. Hay un montón de arroces y luego aparte, yo lo que digo, pongo siempre este ejemplo, que la gente se asusta un poco a lo mejor cuando haces un arroz diferente cocinado en paella, pero luego si es un arroz meloso, le podemos poner lo que queramos. Ahí todo vale, pero la paella no. La paella es como sagrada. Pero claro, yo por ejemplo tengo seguidores de todo el mundo y es súper difícil explicarle a un extranjero que el recipiente se llama paella, pero no le puedes llamar paella. Es que me dice, ¿qué me estás contando? O sea, no lo entienden. O como dices a un japonés que tiene que poner garrofón. O sea, no lo consiguen allí, es imposible. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más permisivos a la hora de no ser tan talibanes. Y oye, si alguien hace con toda su ilusión una paella y está en el extranjero, que no le tiremos piedras. Exactamente. Tenemos que decir, oye, mira, esto se hace así. Pues, por ejemplo, hace no mucho estuve en México, estuve haciendo unas ponencias ahí sobre la paella y ellos están convencidos que la paella valenciana lleva chorizo. Vaya. ¿Vale? Y me decían, es que el chorizo es español y está muy bueno. Digo, sí, claro. Digo, pero la paella valenciana no lleva chorizo. ¿Vale? Pero si con este tipo de acciones que hacemos nosotros, que viajamos por varios países para decir cómo se hacen las cosas, y ellos la verdad es que tienen bastante aceptación para
para aprender. Y bueno, y se me está pasando por la cabeza la gente joven que vive fuera de casa, que no puede estar comprándose el arreglo para la paella tradicional, con lo que tiene en casa muchas veces y con tus ideas se puede hacer una paella. Exacto. Al final, mira, el libro hay más o menos creo que unas 65 recetas o así, diferentes, más aparte por las introducciones y todo esto. Y luego tú puedes ver una receta, pero luego puedes decir, pues mira, coges un ingrediente de esta receta y otro de la otra y lo hago. Claro. ¿Sabes? Porque luego al final el libro también está hecho de una manera que tú también, para que también nazca tu creatividad y que digas, oye, pues mira, el pavo le puso alcachofas y no sé qué, y pues yo le esto también, que tengo esto en la nevera, y pues se lo voy a echar. Porque es que el arroz casa prácticamente con todo. Exactamente, y además en paella ya te queda. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Queremos un Paella Lovers 2, lo decimos ya desde aquí. Sí. Editorial Sargantana, sacad Paella Lovers 2. Porque vamos, recetas se te han quedado en el tintero millones. Se han quedado bastantes, pero bueno, para el primer libro está bien. Pues oye, te recibiremos aquí para Paella Lovers 2 o para Paella Lovers sin más, para que nos cuentes. Exacto, más o un día cositas. una paellita también, que también oye, vamos a hacer. Pues sí, mira, estaría muy bien. No te vamos a decir que no. Vale, porque justamente vivimos por aquí cerquita y os vamos a hacer pues. aquí oye, pues mira, una visita de comida. Te tomamos la palabra. Vale. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un abrazo.